Ahí está. Lo que decía el compañero de que se pusieron al día, le consulto porque no sé si yo me perdí de algo. A Daniel. No, eh, con los parciales nomás. bueno, está. No, la Listo, clase listo. ahora esta que perdimos un montón. Está, está. En realidad yo no avancé grandemente y la última vez que estuvimos hablando fue referido a ecuaciones diferenciales. Ya ni me acuerdo quién me preguntó algo que no había entendido del libro y creo que nos pusimos a relatar. Vos, Néstor, ¿no era el que Sí, preguntaste? sí, profe. Sí, sí, yo. Sí, sí. Que quedaste ahí apabullado con el tema ese. Pero bueno, yo te dije que no es muy difícil eso es. No, 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 la verdad que sirvió la explicación, profe. No, no, no sé con qué tendríamos que seguir para Bueno, continuar voy con a la. continuar acá con las integrales dobles. Yo no recuerdo exactamente bien, pero creería que una de las últimas charlas que estuvo referida a todo esto estaba en términos de campos escalares de dos variables y de considerar dentro de el dominio de este campo escalar un conjunto S incluido dentro de, o un conjunto, vamos a llamarle Q, así, incluido dentro de el dominio de ese campo escalar, ¿no es cierto? ¿Sí? Concretamente, lo que yo estoy diciendo es que la función que vamos a considerar, el campo escalar que vamos a considerar es un campo perfectamente definido y dentro del conjunto de definición del campo escalar vamos a tomar un determinado conjunto Q. Obviamente, dentro de ese conjunto Q, la función está perfectamente definida, ¿no es cierto? Hay algunas excepciones que se dan, pero creo que el concepto fundamentalmente para introducirlo y para meternos en el tema, nosotros vamos a considerar que la función está definida, que no tiene ninguna discontinuidad dentro de ese conjunto Q, y obviamente está definida como un valor finito determinado, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿me han seguido o no? Sí, profe. ¿Alguna Sí, pregunta? profesor. Bueno, la primera consideración en términos formales del cálculo integral, creo que ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo, era la de considerar un conjunto Q que tenía una forma geométrica perfectamente simple, a modo de forma geométrica rectangular. ¿Sí? O sea que para mí el conjunto Q que estoy considerando es este que está acá, entendiendo que mi representación gráfica es un rectangulito perfecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá lo que estamos diciendo nosotros es de que Q no es otra cosa que un conjunto de los pares ordenados X e Y que pertenecen al dominio de ese campo escalar F, con la condición de que, por ejemplo, eh, A sea menor o igual que X, menor o igual que B, por lo tanto, en términos gráficos, esto que está acá es el número A y esto que está acá es el número B para valores del eje X, y la variable Y está constituida entre C y D, ¿no es cierto? Concretamente. O sea que en términos gráficos, esto que está por acá es C y esto que está por acá es D. Hasta ahí me han seguido, ¿no es cierto? Sí, profe. Puede ser perfecto. Bueno, el contexto formal del cálculo integral involucra una partición de la zona de integración en un conjunto de partes, para empezar el proceso en un conjunto finito de partes. Ahora, nosotros habíamos discutido de que subdividir. No, noten primero de todo que yo no hago hincapié, ni siquiera intento en hacer una representación gráfica del campo escalar. ¿Quedó claro eso, no es cierto? Me estoy limitando a decir que estoy trabajando en una zona eh, cerrada, eh, donde la función f está definida y esa zona cerrada la llamo Q.
Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Queda claro eso? No, no me es necesario hacer una representación gráfica de la f de xy sobre q para definir el problema del cálculo integral. No me es necesario. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, el cálculo obviamente es un proceso largo, pero yo lo hago muy resumido, y se parte de hacer una subdivisión de la zona Q. Entonces, una de las preguntas que yo en su momento les habré hecho a ustedes es ¿cuál usted considera como la forma más simple de subdividir Q en un número finito de partes? Esa es una pregunta que vuelvo a hacerla nuevamente. Y en partes iguales, en rectángulos iguales, por ejemplo. Claro, pero ¿cuál sería la forma operativa en que uno se tomaría el laburo? Vamos a suponer que uno agarra una hoja de papel y hace un rectángulo y después dice, voy a dividir mi rectángulo. ¿Cuál es la forma más simple de hacer la subdivisión de ese rectángulo? Por la mitad, en el punto medio. Bueno, pero vamos a suponer de que ahí, al pasar por el centro geográfico de esa zona geométrica, vos estás haciendo un número pequeñito de partes. A mí me interesa hacer un número no muy pequeñito, un número grandecito, vamos a decirlo así. ¿Cuál sería la forma más fácil de dividir ese rectángulo Q? ¿Cómo lo harías? Suponte que tenés una hoja ahí, tenés papel, lápiz, borrador, regla, que tenés de todo, tenés, ¿no es cierto? ¿Cómo lo harías? Y si fuera un papel, se va doblando de mitad a mitad. Bueno, pero, a ver, seamos pragmáticos. Tengo el papel, trazo el eje X, trazo el eje Y, dibujo el rectángulo, porque supuestamente conozco los valores A, B, C y D, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Y cómo hago la subdivisión? Y puede ser un A más B sobre 2, por ejemplo. Sí, pero, a ver, en el O un criollo B. básico, en el criollo básico, sin meternos en cosas extrafararias o raras, eh, digo yo, no me es más fácil agarrar la regla y trazar paralelas al eje X con la regla, empezando desde abajito hasta arriba, y luego trazar paralelas al eje Y, empezando desde un costadito hasta el otro costadito, trazando esas cosas o no, pregunto. Sí, también puede funcionar. Y sí, o sea, si vos agarrás una hojita de papel, ahí estás jugando con un lápiz, de alguna manera lo que vos estarías diciendo, si voy a trazar una subdivisión de mi rectángulo, una manera de subdividir mi rectángulo sería la de trazar, por ejemplo, segmentos paralelos al eje y segmentos paralelos al eje X, pregunto, ¿no es cierto? ¿Sí? Con lo cual allí, trazando muchos y cubriendo con segmentos paralelos al eje X y al eje Y, hago una partición de la zona Q o no. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? O sea, estoy hablando de una criollesca forma simple de trazar una subdivisión de la zona Q. Un exponente, un referente de esa zona sería este pedacito que tengo acá, ¿no es cierto? Sería uno de los tantos referentes. ¿Sí? Sí, ¿Se vio o no se vio? sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, sí. Es obvio que tengo un montón de cuadraditos ahí adentro, ¿no es cierto? Todos nacieron por el proceso de trazar paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Pero yo pregunto, vamos a suponer ahora que yo tengo la posibilidad de trabajar con la misma zona Q. Voy a tratar de hacer el mismo dibujo para repetirlo, y yo ahora puedo hacer una subdivisión un poco distinta, por ejemplo, hacer así, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿o no? Sí. ¿No estoy haciendo una subdivisión también?
Sí, profe. Y sí, ¿no es cierto? Es obvio que ahí hice un mamarracho de rayitas allí, pero fíjense que un ejemplo o un elemento de la subdivisión sería este que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre lo que está arriba y lo que está abajo? Que el de arriba es más fácil de ver. Claro, pero la pregunta es, ¿alguien me quita la idea que subdividí abajo también como subdividí arriba en muchas partes? Que está subdividido, ¿no es cierto? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, ¿Sí? ¿Se sí, entiende, profe. no es cierto? Perfecto. Ahora bien, el concepto del cálculo integral, que en términos simbólicos lo escribo de esta manera. O sea, estoy hablando de un símbolo. Acuérdense que la matemática es dar con el símbolo adecuado, y el símbolo adecuado a veces es fruto de un desarrollo largo, por decirlo de alguna manera, pero este símbolo que estoy escribiendo yo acá, este símbolo, fíjense que está haciendo referencia a algo que yo digo, proceso de integración de un campo escalar sobre Q, y ese proceso involucra algo que formalmente tiene acá el valor que toma la función en algún lugar xy y la medida de un elemento de la superficie. Fíjense que un elemento de referencia fue este. Pudo haber sido este también. ¿Qué sé yo? Pudo haber sido este. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Pero también pudo haber sido este. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. Bueno, entonces el proceso del cálculo integral, en principio, es, en términos simbólicos, algo que se desarrolla en términos de calcular una sumatoria del valor que toma la función f en un punto interior a un elemento cualquiera de la partición. Ahora, yo pude haber elegido un método de partición que era este, o pude haber elegido un método de partición que fue este. O el método que ustedes quieran. Pero noten ustedes que el método indicado acá arriba, trazando paralelas a los ejes X y a los ejes Y, es un método, llamarle así, que tiene cierta regularidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene cierta simpleza. Lo que está indicado acá abajo, y es más de pelotado. ¿Se entiende o no? Entonces, el valor que toma la función, voy a sacar de acá, esto lo voy a sacar de acá y lo voy a traer por acá. Acá tengo el referente, ¿sí? Le puse la lupa y lo dibujé allí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este sería el segmento de recta paralelo al eje Y, este sería el segmento de recta paralelo al eje Y, este sería el segmento de recta paralelo al eje X, el segmento de recta paralelo al eje X, ¿no es cierto? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más al costado, un poquito menos de costado. Este sería el referente. ¿En qué lugar calculo la función? En un punto que debe pertenecer a este elemento. Entonces yo pregunto, este punto que está acá, suponiendo una indicación geométrica como la que marqué en el punto rojo, ¿pertenece o no al elemento en cuestión que yo estoy considerando? Sí, pertenece. Hago otra pregunta. Un punto como este, ¿pertenece o no al elemento que estoy considerando? Sí, Sí, pertenece. pertenece. ¿Qué diferencia hay entre el rojo y el naranja? Ah, el rojo está como interior, mientras que el naranja pertenece al borde. Pero, ¿pertenece? Sí, pertenece. O sea, el valor que se calcula de la función es en cualquier lugar, pero en un lugar, no
en todos, sino en un lugar cualquiera de ese pequeño elementito que yo consideré acá, ¿no es cierto? Y se lo multiplica por la medida del área del elemento. Y ¿Del para el elemento tipo de... completo? ¿Cómo? ¿Del elemento completo? Claro, pues. Ah, A ver, si la subdivisión que yo he planteado fue del rectángulo grande en rectángulos pequeñitos, y el paso que hay de acá hasta acá es delta de X, y el paso que hay de acá hasta acá es delta de Y, ¿cuánto vale la medida de ese elemento? La medida del área de ese elemento. ¿Cuánto vale? ¿el Sin, producto? ¿Cómo? ¿Se cortó el audio? ¿Qué pasó? sin importar la, vamos a decir, si no tenemos en cuenta la forma geométrica, sería la integral del, ¿cómo es? Del punto, vamos a decir, del elemento. No sé si me Pero, explico. ¿por qué se complican tanto la vida ustedes? Y porque lo estoy diciendo tratando de generalizar la cosa. Si no, No, diría pero base por altura y lógico, es base por altura, chará. ¿Y cuánto vale tu base? Delta de X. ¿Cuánto vale tu altura? ¿Delta de Y? ¿O no? ¿sí? Sí. O sea, el delta de área de este elemento, que acá está amplificado de lo que es acá, ¿no es cierto? Porque Angaú agarré una lupa, ¿no es cierto? Y la dibujé más grande nada más acá, ¿sí? ¿Quedó claro? Un elemento característico para el tipo de subdivisión que yo considere acá, ¿cuánto vale? Y obviamente vale delta de X por delta de Y. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ahora bien, este es el proceso que estamos definiendo. La pregunta que yo hago era, si nosotros en vez de haber escogido una división de la zona Q en rectángulos pequeñitos, hubiésemos elegido una división de la zona Q como la que tuvimos acá. El elemento de área acá, ¿cuánto vale? El delta de A. Y bueno, ahí va a ser necesario generalizar un poco el tema del área. No, la respuesta es ni idea, profesor, cuánto vale cada elemento de área, porque todos son distintos, ¿o no? Algunos tienen forma romboidal, otros tienen la forma de un redondito, el otro tiene la forma de un triángulo. ¿Te das cuenta o no? Mientras que acá, ¿qué pasó? Acá arriba, ¿qué pasó? Hagan de cuenta que estoy trazando paralelas, ¿no es cierto? Sí, son todas iguales la forma, vamos a decir. Claro, en principio, si yo mantengo un delta de X parejo y un delta de Y parejito para hacer todo el despelote este, para una partición dada de Q, el elemento de cada área no es otra cosa que delta de X por delta de Y, ¿no es cierto? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Bien. O sea, ustedes se están dando cuenta de que el proceso este
está íntimamente relacionado por la forma en que yo divido Q en el proceso este. Si a Q la divido de una manera como la estoy acá planteando, fíjense que tengo un despelote, porque tengo redonditos, triangulitos, cuadraditos, rombitos, rectangulitos, cuadraditos, y cada una de las partes en la que tengo hecho la división tiene una manera de medirse en términos de su área distinta. ¿O no? ¿Sí? Fíjense que voy a tomar una referencia. Imaginemos una función escalar. Y vamos a producir lo que formalmente nosotros llamamos integral de esa función escalar entre A y B. Nuestra zona de integración, ¿cómo es acá? ¿Cómo es la zona de integración acá? ¿Qué pasó? El lineal cerrada, profe. Cerrado en ¿No un se llama intervalo. segmento eso? ¿Sí? Sí, ¿por qué no se atreven a decir el nombre más simple que lo tienen en la cabeza? ¿No se trata del segmento AB? Sí. Y la pregunta que yo hago es, ¿de cuántas maneras distintas yo puedo establecer la subdivisión del segmento AB? De infinita manera. No, una sola. Porque lo único que tengo que hacer es tomar valores interiores al segmento AB y trazar subsegmentitos, ¿o no? Acá, ¿puedo trazar un cuadrado? ¿Puedo trazar una circunferencia? ¿Puedo trazar un triángulo acá? Para hacer la subdivisión del segmento AB. Claro, no, profe. Sí, pues. Si alguien me pregunta a mí, che, ¿cómo diablos podés subdividir el segmento AB? Y trazo rayitas con el lápiz, simulando que cada rayita representa un número intermedio que está entre A y B, ¿o no? ¿Sí? Esto será X sub 0, ponele, este será X sub 1, este será X sub 2, y así sucesivamente hasta llegar, qué sé yo, al X sub n, ¿o no? Igual a B. Incluso por una razón de comodidad. ¿Cuál es la forma más fácil de subdividir el intervalo AB? ¡Chachán! ¿Qué les parece? Partiendo en partes iguales. ¡Exacto! ¿Acaso no es más cómodo hacerlo en partes iguales? Entonces, ¿qué significa? Que el ancho este se llama delta de X, ¿no es cierto? Porque X se llama mi eje, ¿no es cierto? Si yo tomo delta de X todos parecidos, iguales, acabo de subdividir el ancho AB con subintervalos igualitos,
¿O no? Y el cálculo integral, acá, simbólicamente, se escribe de esta manera. O como ustedes lo escribían en análisis 1. ¿Qué es Q para mí? Q para mí acá ahora no es otra cosa que el conjunto de los números X que pertenecen al dominio del campo de la función escalar, con la condición de que A sea menor o igual que X, menor o igual que B, o no. Y la posibilidad está en términos de calcular una sumatoria del valor que toma la función en cada uno de los segmentitos. Agarro un segmentito, este. Lo llevo para acá. Este sería X sub I y este sería X sub I más 1, ¿no es cierto? Al que le sigue. ¿Sí? ¿Puede ser? X sub I más 1 menos X sub I no es igual a delta de X. ¿En dónde calculo el valor de la función? En cualquier punto dentro del intervalo es. Exacto. O sea que puedo tomar un punto como este, o puedo tomar un punto como este, por ejemplo. ¿Y estoy dentro del subintervalo o no? ¿Se entendió? Y a esto Sí, lo profe. tengo que multiplicar por delta de X. Y estaré por hacer una sumatoria entre un primer valor y un último valor para cada uno de los pedacitos que he considerado. ¿Y qué estoy por considerar yo luego a continuación? De que el número de partes va en aumento. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que voy a terminar por escribir como definición del cálculo integral, algo parecido a esto. Pero para que esto pase, ¿qué tiene que pasar con delta de X? Tiene que tender a cero también. Sí, señor. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Sí? Y esto es lo que ustedes tienen referido como cálculo integral de análisis 1, en donde el proceso de llegar de acá hasta la mecánica ejecutiva dada por esta simbología es algo que estimo que ustedes lo deben tener medio en la nebulosa. Pero, no me voy a meter demasiado allí, aparece algo que se llama regla de Barrow e involucra a una función f grande de x tal que la derivada de f grande de x es igual a f chica de x, donde f grande de x ya la llamábamos antiderivada de f de x o primitiva de f de x. ¿Se acuerdan de eso o no? Y el cálculo integral se refería a el valor de f en b menos f grande en a. Y esta era la mecánica operativa que ustedes utilizaban en análisis 1. ¿Puede ser o no? Sí, profe. ¿Notaron de que no me fue necesario hacer ninguna representación gráfica de la función f de x?
Simplemente lo que necesité es estar en el conjunto Q, que pertenece al dominio o que está incluido en el dominio de la función, y que la función f de x minúscula sea una función definida, acotada, en cada uno de los valores que van desde A hasta B del intervalo. Y una de las tantas posibilidades de poder hacer la división del intervalo AB para el proceso que estoy considerando es la de tomar una subdivisión del intervalo AB en partes iguales para empezar este proceso de esta sumatoria, que pasa desapercibido luego porque me olvido de este proceso va al olvido, estoy escribiendo para los tomates, este proceso va al olvido y me termino quedando con esto, ¿o no es así? Pregunto. Claro, sí, profe. ¿Sí? Incluso alguien diría, che, si vos haces la subdivisión del intervalo que va desde A hasta B en partes no iguales, tomando valores intermedios entre A y B, ¿el proceso cambia en algo? La respuesta es no, no cambia en nada. Simplemente que para la primer subdivisión que yo considero, digo que el subintervalo más ancho tiene ahora un ancho, una medida, que le llamo norma de la partición. El más ancho de todos se llama norma de la partición. Y voy a plantear lo siguiente. Voy a calcular el límite para cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria del valor que toma la función f en un punto x cualquiera de cada subintervalo multiplicado por el ancho de cada subintervalo. Cuando digo la norma de la partición tendiendo a 0, es porque el siguiente proceso de subdivisión, porque el proceso de límite es un proceso iterativo, en donde tengo una determinada subdivisión, luego tengo otra subdivisión mayor, en donde ahora tengo otra norma de la partición, y así sucesivamente. El proceso de límite involucra múltiples particiones de intervalos cada vez más pequeñitos, no necesariamente iguales, donde se va produciendo el fenómeno del cálculo del valor que toma la función multiplicado por el ancho de cada subintervalito. ¿Se entiende lo que dije o no? Y hay un teorema que demuestra de que ese límite es exactamente lo mismo que esto que está acá. Llamado regla de Barrow, o teorema de Barrow. Escucho preguntas. ¿Nunca lo vieron a este concepto ustedes en análisis 1 de esta manera? Sí, profe, sí se lo ve con un grafiquito y cómo es una función, una curva que se va subdividiendo cada vez más y todo eso. Es similar a eso que está explicando. Es exactamente lo que yo estoy explicando, solamente que yo me niego a hacer
lo que ustedes quieren ver. Represento gráficamente a la función f de x en el intervalo AB y divido al intervalo AB en muchas partes y tomo una parte como referencia que tiene un ancho determinado llamado delta de x y calculo el valor que toma la función en un punto cualquiera y hago la multiplicación de f multiplicado por ese delta de x y eso me representa a mí la medida de el área que hay aproximadamente en este rectángulo que se ha generado, de modo tal de que luego tengo la suma de todas las áreas de todos los rectángulos, y entonces concluyo que el límite de la sumatoria coincidirá ahora con el área que hay entre la curva que representa f de x en el intervalo AB y el eje x dentro del intervalo AB. ¿Eso es lo que querían ustedes escuchar? Y ustedes son felices porque dicen entonces de que esto que está acá es un área. Y eso es falso. A veces es cierto, pero no siempre esto es verdadero. Por eso yo me niego a dibujar esto. Porque me interesa generalizar aún más el concepto. Al punto tal que la integral definida de la función f de x en el intervalo o sobre el intervalo AB es una medida del efecto que tiene la función dentro de AB. Esa sería concretamente la definición del concepto de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es una medida del efecto que tiene la función dentro del intervalo AB, tomando a la función f de x como un continuo entre a y b, que no necesariamente es positivo. Podría llegar a ser una función f de x como la que acabo de representar allí, por ejemplo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Bien. Asociar este símbolo a la idea de área no es necesariamente cierto siempre. Que quede claro. Ahora, vuelvo nuevamente al lugar de donde partí. Ahora tengo un campo escalar que es de dos variables. Ya no estoy más sobre un segmento AB, porque mi dominio ahora pasó a ser no algo que está sobre una situación unidimensional sobre la recta en términos gráficos, sino que pasó a ser algo que es bidimensional. Y por lo tanto, las posibilidades de hacer una partición de la zona ahora sí cobran vida en el sentido de que puedo hacer particiones estrafalarias y hacer particiones en definitiva. Y que la manera más fácil de hacer una partición es la de considerar rectangulitos pequeñitos interiores al rectángulo Q. Pero la pregunta es, conceptualmente, si analizamos nosotros la problemática del cálculo integral, tomando el proceso de subdividir
la zona de integración en múltiples rectangulitos o tomando el proceso de subdividir la zona de integración en una forma distinta, rectangulitos elementales pequeñitos, ¿voy a concluir con un cálculo integral distinto? La respuesta es no. No voy a calcular, no voy a concluir con un cálculo integral distinto. No me importa la forma en que subdivida a la zona de integración, el cálculo simbólico sobre Q siempre es el mismo resultado, independiente de cómo considere yo los elementos internos del cual he partido. ¿Se dieron cuenta de este detalle o no? ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí, profe. Bien. Pero es evidente que una manera simple de empezar a analizar este proceso es la de tomar una subdivisión de Q de una forma pareja, uniforme, y la mejor manera es de que si Q es un rectángulo grande, los pequeños rectangulitos y que las partes interiores en los cuales he utilizado el proceso de subdivisión sean pequeños rectangulitos interiores. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y obviamente hay un teorema, que no me voy a meter, que desempata en que el proceso del límite, cuando el número de partes n tiende a hacerse cada vez más grande, será referido como un cálculo integral llamado, en este caso particular, integral doble. ¿Sí? Y desde el punto de vista operativo, el proceso de límite no me es necesario hacerlo. Y puedo calcular la integral sobre Q de ese campo escalar considerando un teorema que dice que puedo resolver mi problema recurriendo a la solución sucesiva de dos integrales escritas de esta manera. Este teorema yo lo enuncio, no lo demuestro. ¿Se entiende? Y este cálculo de este límite, no me es necesario ejecutarlo, y simplemente me voy a meter en este teorema, y voy a decir entonces que el concepto de la integral doble sobre Q se resuelve mediante dos sucesivas integrales, como la he planteado acá en términos de los corchetes, indicando que el corchete debe ser resuelto primero para luego resolver lo que está fuera del corchete, de modo tal de que, como I variaba entre C y D, y X variaba luego entre A y B, mi problema queda resuelto mediante dos sendas integrales más o menos simples dentro de la zona dada por Q en términos de que Q era un rectángulo. Y la manera de describir el rectángulo era esta que tengo descrita acá. Y como a ustedes les gusta imponer una interpretación geométrica, que no está mal, pero que yo me niego a imponerla de entrada, digo lo siguiente, que si represento gráficamente a la función dentro de la zona Q, que ahora fíjense que mi rectángulo quedó un poco feíto, pero quedó acá acostadito.
Si represento gráficamente a la función dentro de mi zona rectangular, voy a dibujarla como una superficie por acá que tendrá más o menos el aspecto este en términos genéricos, por decirlo de alguna manera. Y esto que está acá es la representación formal de f de xy. Y esto que está acá es un rectángulo elemental del cual he partido yo en mi subdivisión. Y acá tengo el valor que toma la función en un punto cualquiera dentro de ese rectángulo, pequeñito, genérico, multiplicado por el área del rectángulo pequeñito genérico. Entonces, en principio, la integral doble sobre Q de f de xy, elemento de área, donde esto que está acá es un elemento de área, será igual cuando f de xy sea siempre positiva sobre Q, como el volumen existente entre la superficie dada por f de xy y Q. ¿Se entendió lo que dije? ¿O hay algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Sí. Bien. Ahora, esto no siempre es verdad. Ten cuidado. El cálculo integral sobre Q de un campo escalar f de xy no tiene por qué definir la medida de un volumen. Eso debe quedarles claro. ¿Sí? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando pasa esto. La función es siempre positiva. Si la función no siempre es positiva sobre Q, no necesariamente voy a calcular un volumen. ¿Me entendieron o no? Así como lo del área, por ejemplo. ¿A qué área te referís? Ah, acá abajo. Claro, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Acá. Claro, con ese ejemplo. Claro. ¿Cuándo va a ser un área? ¿Cuándo? Cuando la función sea positiva. Exacto. ¿No es cierto? En el caso de que la función sea esta roja, que yo grafiqué acá, ya no va a representar un área. ¿Sí? A modo tal de ejemplo, la integración del seno de x diferencial de x entre 0 y 2pi, que es igual, de acuerdo a la regla de Barrow, a la primitiva. La primitiva es la derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto la primitiva es menos el coseno de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre 0 y 2pi. Y esto que está acá es igual a menos el coseno de 2pi menos el coseno de 0, y el coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto esto que está acá es igual a menos 1. El coseno de 2pi es igual a 1, y por lo tanto esto es igual a menos 1 menos 1, y esto es igual a menos 1 más 1, y esto es igual a 0. ¿Se vio eso o no? Por lo tanto,
el cálculo integral entre 0 y 2pi del seno de x, que es una función continua, definida, acotada dentro del intervalo 0,2pi, no es un área. ¿Se entiende? No es el área. Si mi objetivo hubiese sido calcular el área, hubiese tenido que producir una modificación en la estructura funcional para lograr tal efecto, o una modificación en la estructura del cálculo para lograr el efecto de calcular el área. Una modificación es, dado que en términos gráficos, entre 0 y 2pi, la función pasa de positivo a negativo, entonces, si mi objetivo hubiese sido calcular la medida de este conjunto, entonces, por una cuestión de simetría, el área hubiese sido igual al duplo de la integral entre 0 y pi del seno de x diferencial de x. O bien, hubiese sido igual a la integral entre 0 y pi del seno de x diferencial de x, más la integral de menos el seno de x entre pi y 2pi diferencial de x. O sea, ¿qué es lo que hice acá? La positivé. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Queda claro esto o no? Sí, profe. ¿Se entiende lo que dije, no es cierto? Bueno, puedo hacer muchas cosas cuando el objetivo está claramente definido. Si el objetivo es simplemente medir el efecto que produce la función escalar continua en el intervalo 0,2pi, el efecto es nulo. ¿Estamos de acuerdo? El efecto es nulo. Bien. Entonces, volviendo acá arriba a mi problemática, supongamos que estamos en presencia nosotros de un campo escalar f de xy igual, y voy a tomar el ejemplo que siempre escribo, que ya lo habré escrito ya, 16 menos x al cuadrado. Este es el ejemplo que yo tomo. ¿Qué pasa con este ejemplo? ¿Cuál es el dominio de este ejemplo? Todos los reales, profe. Sí, señor. O sea que el dominio de este ejemplo es r a la 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? La pregunta es, en este ejemplo, la variable y ¿qué le pasó? ¿Es nula? No. ¿Acaso acá dice que y es nulo? Es para todo y. Claro. O sea, como diría mi nieta, la chiquitita, no está. O sea que acá y es implícita dentro de la estructura. ¿Cuánto vale, por ejemplo, f en 1,3? ¿Cuánto? 15, profe. Señor. ¿Depende de ahí? No, no depende de ahí. ¿Cuánto vale f en 1,88? Quince. Sí, pues. 1,88, 15.
La terna. Claro, eso sería, en términos gráficos, la ubicación geométrica que le asignaríamos nosotros a un punto que pertenece a la superficie generada por f de xy. Totalmente de acuerdo contigo. Pero el valor que toma la función es 15. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ahora, Q que pertenece, que está incluido en el dominio de f, constituido por todos los pares ordenados x e y con la condición de que, por ejemplo, sea 0 sea menor o igual que x menor o igual que 4, 0 sea menor o igual que y menor o igual que 10. Q, ¿está o no dentro del dominio? Sí. Bien. En términos gráficos, Q, ¿cómo es? Un rectángulo. ¡Yes! Alangabú por acá estaríamos con y igual a 10, Alangabú acá estaríamos con y igual a 0, Alangabú estaríamos con x igual a 0 por acá y Alangabú por acá con x igual a 4. Esto sería Q, ¿no es cierto? Un rectangulito. ¿Estamos de acuerdo o no? La integral sobre Q de f de xy, elemento de área, para el caso previsto de que mi análisis se hubiese contemplado un proceso en donde el elemento de área es igual a dx por dy, fíjense, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que el análisis de la partición de la zona Q la hice en términos de pequeños rectangulitos de ancho diferencial de x y de ancho diferencial de y, ¿o no? ¿Cómo fue mi proceso de partición? Rectangulitos elementales. ¿Sí? ¿Trazados con qué cosa? Con una regla, trazando rectas paralelas al eje y, trazando rectas paralelas al eje x, ¿o no? ¿Se dan cuenta de ese detalle o no? Ese fue el proceso de arranque. De ese análisis, de ese límite que yo lo doy por... No lo considero, lo menciono simplemente. Entonces, ese teorema me dice a mí que este cálculo integral, sin meterme en ese proceso de límite, se puede calcular como dos integrales sucesivas. Escritas de esta manera. Fíjense la integral que está escrita en la zona del corchete. La saco acá afuera y la escribo. Voy a sustituir f de xy por lo que es 16 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? De y. Si yo tengo esto así como está, y les hago una pregunta, che, ¿cuál es la variable de integración aquí? Y Sí, señor. Por lo tanto, esto que está acá se calculará como la integral de 16 de y menos la integral de x al cuadrado de y. Y como y es la variable de integración, esto será 16 de y menos x al cuadrado por la integral de dy, porque todo lo que no tenga la letra i se considera como una constante, ¿o no? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Sí, profe.
Pero como estoy metido en la zona Q, la variable I, ¿qué rango tiene cubierto? La variable I, ¿qué rango tiene cubierto? Fíjense que la variable I es la coordenada segunda de un punto cualquiera que pertenece a Q. De 0 a 10. Exacto. O sea que acá, ya lo hemos dicho en un principio. Entonces el cálculo acá es de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10. Y esto es igual a 16 veces I de 0 a 10 menos X al cuadrado por I. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque acá hice el cálculo de 0 a 10, ¿o no? ¿Y esto a qué es igual? A 16 por 10 menos 0. ¿Sí? Menos X al cuadrado por 10 menos 0, ¿o no? ¿Y esto a qué es igual? A 16 por 10 menos X al cuadrado por 10. Bueno, y esto será obviamente 160 menos 10 veces X al cuadrado. ¿Se entendió? Por lo tanto, esto que está acá fue esto. Y acá simplemente anexo 0,10. Ahora, el siguiente proceso involucra terminar de calcular lo que me quedó. ¿Qué me quedó? La integral de lo ya resuelto. Y lo ya resuelto tiene como resultado 160 menos X al cuadrado por 10. ¿O no? Pero en la zona Q, acá, la variable de integración, ¿cuál es? X. Yes. Y en la zona Q, el intervalo de variación de X, ¿cuánto va? ¿Cuál es? 0 a 4. Yes. Entonces esto será igual a esto. Y esto, fíjense que estoy ocupando el concepto que saben de análisis 1 de la integración, y esto no será otra cosa que 160 por X entre 0 y 4, que sería 4 menos 0, ¿no es cierto? Menos 10. Y acá sí lo voy a escribir, X al cubo sobre 3 entre 0 y 4, ¿o no? Y esto sería igual. ¡Oh! Se me contrajo el... Y esto sería igual, ¿dónde diablo estoy? Acá arriba estoy. Y esto sería igual a 160 por 4, vaya a saber cuánto es, menos 10 tercios por 4 al cubo, menos 0 al cubo, al Angaú se lo escribo, y esto sería igual entonces a 160 por 4 menos 10 tercios de 4 al cubo. ¿Sí? Quien tenga una calculadora, haga la cuenta, por favor, y dígame el resultado numérico. Sería acá 6 por 4, 24, 4 por 1... 640 ¿640? menos, sí, Entiendo. 640 menos 10 menos tercios. 160 dividido 3. ¿Todo esto sale 160 dividido 3? No, después el signo. Entiendo. Entonces vamos a escribirlo así. 160 Sí, sobre 3. perfecto. ¿Está bien? Y bueno, hace 640 por 3 menos 160, ¿cuánto te da? Y 500, yo le redondearé en 586. ¿No te sale un
un entero exacto, no te sale un entero, ¿no es cierto? Un No, racional. Y Exactamente. como fraccionario es 1760 sobre 3, te da. Menos. O 586, como decía Martín. Está bien, 1760 dividido 3. Capaz que sea simplificable esto, no sé, habría que ver si se puede simplificar. No, no creo que se pueda simplificar, no. Bueno, listo. Vamos a suponer que hicimos bien la cuenta. Entonces, veamos un poco ahora lo que a ustedes les gusta. Buscarle la vuelta geométrica, que a mí no me gusta. Pero, si me refiero a una forma gráfica de ver las cosas, f igual a 16 menos x al cuadrado, ¿qué es desde el punto de vista gráfico? No es otra cosa que una parábola que tiene una caída por acá, es cilíndrica parabólica. Esto que está acá es correspondiente a x igual a 4. Y changüí, me imagino que acá tengo 10 en valores de y. ¿Sí o no? El galponoide le decimos nosotros. El galponoide, perfecto. Y esto que está acá es la representación gráfica de esa superficie f de xy. ¿Qué característica reúne? En Q. Que está acá abajo. ¿Qué le pasa a esta cosa que está acá, a la función en Q? Es siempre positivo. Entonces, la integral doble de 16 menos x al cuadrado, elemento de área, sobre Q, ¿qué representaría? Volumen. Claro. Debajo de la superficie hasta el plano X. Efectivamente, sí señor. En este caso particular, y por las razones expuestas, representa un volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? 16 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0 en Q. Por eso representa un volumen. ¿Estamos? Ahora, termino de escribir acá, 0 y 4, pero esto también podría haber sido calculado mediante el proceso de la iteración invertida. Y podríamos haber escrito la integral de f de xy, diferencial x, diferencial y. Noten ustedes de que he permutado el orden establecido. ¿Sí? Y acá, la integral de f de xy, diferencial x, sobre la zona Q, involucra que la variación de x, porque la variable de integración acá es x, va de 0 a 4, y esto sería simplemente la integral de 16 menos x al cuadrado, diferencial x entre 0 y 4, y esto sería igual a 16 por 4 menos x al cubo sobre 3 entre 0 y 4, y esto que está acá simplemente es igual a 16 por 4 menos 4 al cubo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Y alguien me da el resultado de esto? Trabajémoslo con números racionales. 16 por 4 no tengo ni idea de cuánto es, ya estoy cansado. ¿Alguien que lo haga? 64. No sé. Menos 4 al cubo, que no tengo ni idea de cuánto es, dividido 3. 128 tercios, pues. Todo junto. Y esto que está acá sería
No, no, Hagan 3 por todo 64 menos 128, ¿cuánto les da? No, 128 tercios, todo junto, profe. Toda la operación. El resultado final es 128 tercios. Ah, bueno, listo, perfecto, gracias, gracias. Perfecto, perfecto. La fracción da 64/3. Ah, listo, listo, 128 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que esto fue esta porción. Continúo con la porción. Acá simplemente ahora escribo los extremos de integración. Obviamente los extremos de integración para Q será entre 0 y 10 cuando tome ahí como variable, ¿no es cierto? Entonces ahora continúo. ¿Y qué me queda? La integral de 128 tercios respecto de I, entre 0 y 10. Y esto simplemente es igual a 128 tercios multiplicado por I entre 0 y 10. Y esto que está acá es igual a 1280 tercios. Que si lo comparo contra el número anterior, es distinto. Por lo tanto, algo está mal. ¿Por qué? Porque el teorema me dice, hacé las cosas en el orden que quieras, que el resultado es el mismo. Por lo tanto, vamos a buscar acá cuál es el error, porque probablemente el error está acá. Vaya a saber dónde está el error. Repasemos. 16 menos x al cuadrado, todo esto quedó acá, 16 por 10, correcto, menos x al cuadrado por 10 aparentemente, o sea que esto era 160 menos 10x al cuadrado. Aparentemente esto está bien. Y esto que está acá es 160 menos 10 por x al cubo sobre 3, 4 al cubo sobre 3. O sea que esto es 160 por 4. A ver. Ese ¿La derecha también está bien? da, el final da 1280 tercios, profe. Ah, bueno, listo, ya encontraste el error. Listo. Vamos a suponer de que encontramos el error, que vaya a saber qué cuenta hicimos mal, pero no importa, ya está corroborado, y llegamos a la conclusión de que ambos resultados son iguales. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? De mi lado no, profe. Bueno. Profe, Pero, sí, escucho. lo único que me preguntaba es cómo se llama el teorema. Nada más. El Si teorema de tiene un nombre Fubini. en particular. Sí, el teorema de Fubini. Ok, gracias. Pero, ahora, mi problema está en que Q formado por todos los pares ordenados que pertenecen al dominio de la función, con la condición de que x al cuadrado es menor o igual que y, menor o igual que x a la 1/2, con 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Entonces, les pido a ustedes que se tomen el trabajo de representar Q, para ver cómo les sale. Ahí tienen papelito y lápiz al lado de su escritorio, en su mesa. Fíjense que abandoné una zona rectangular. Q ahora dejó de ser rectangular.
¿Cuál es la forma geométrica que tiene Q? ¿Qué pasó? ¿Una hoja puede ser, profesor? ¿Cómo? Como una hoja o un ojo. Un ojo. Un ojo ahí medio chingadito, ¿no es cierto? Exactamente. Si dibujo, changüí, changüí, esta sería la representación gráfica de x al cuadrado, y esta sería la representación gráfica de x a la 1/2. ¿Sí? Sí. Esto es y igual a x al cuadrado. Esto que está acá es y igual a x a la 1/2. Obviamente este que está acá es el par ordenado 1, 1. Y mi zona Q es esta. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Bien. La integración sobre Q de f de xy, elemento de área, ahora involucra de que el análisis involucra que la partición se puede seguir haciendo con rectangulitos elementales, como en el proceso anterior, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Cada vez que aumento el número de partes, el rectangulito se hace cada vez más pequeñito. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? El concepto de el rectangulito se hace cada vez más pequeñito porque el número de partes aumenta. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Bien. Acá no me meto en ninguna cuestión rara, simplemente manifiesto el fenómeno operativo. También se puede calcular mediante dos iteraciones posibles, como en el caso anterior. De esta manera, por ejemplo. Entonces yo tomo esta parte. La integración de f de xy. La variable de integración acá, ¿cuál es? Sí, profe, ¿no? Correcto. Y la pregunta que yo hago es, un rectangulito muy pequeñito, casi un punto, dentro de este ojo, ¿qué valor menor de i tiene? X al cuadrado. Sí, exactamente. X al cuadrado va a describir la menor coordenada que tiene un punto que pertenece a Q. ¿Se entendió o no se entendió? Y la mayor coordenada ahí, ¿por quién está dado? Obviamente, por esto. ¿Se entendió esto o no? De allí está entonces que si seguimos trabajando nosotros con la misma función del ejemplo anterior, esto sería simplemente calcular la integración entre x al cuadrado y x a la 1/2 de 16 menos x al cuadrado, diferencial de y. Y esto será igual a la
integración de 16 diferencial de y entre x al cuadrado y x a la 1 medio, menos x al cuadrado, que fíjense que x es una constante en este proceso, integración del diferencial de y entre x al cuadrado y x a la 1 medio, y esto será igual a 16 que multiplica a x a la 1 medio menos x al cuadrado, luego de aplicar la regla de Barrow en esta parte, y esto será menos x al cuadrado, y aplicando la regla de Barrow nuevamente, esto será igual a x a la 1 medio menos x al cuadrado. ¿O no? Si lo quieren acomodar, esto será 16 por x a la 1 medio menos 16 por x al cuadrado menos. Fíjense que acá aparece la distribución x al cuadrado por x a la 1 medio más x al cuadrado por x al cuadrado, al hacer la distribución. ¿Sí? Y esto que está acá, pipum, pipum, 16 menos por x a la 1 medio, menos 16 por x al cuadrado, menos. Como tengo producto donde la base es la misma, sumo los exponentes, ¿no es cierto? Y acá me queda 2 más 1 medio, ¿no es cierto? Y 2 más 1 medio, vamos a escribir acá, más, y acá me queda x a la cuarta, hago la suma de los exponentes. Bueno, esto será entonces 16x a la 1 medio, menos 16x al cuadrado, menos x, y esto sería 5 medios, y esto sería x a la cuarta. ¿Se entendió eso o no? Si no metí la pata, calculo que debe estar bien. Y esto es la resolución de esta parte. Por lo tanto, acá terminé de escribir entre x al cuadrado y x a la 1 medio. Entonces, ahora termino por escribir. Fíjense, la variable de integración que viene a continuación es x. Y para estar con q, con una variación de x, ¿cuál es la variación de x que tengo yo de acuerdo a la descripción que tomé? Y fíjense que la variación de x no me quedó de ir más que de ir de 0 a 1. Por lo tanto, eso será la integración entre 0 y 1 de ese lío que apareció ahí abajo, que es 16x a la 1 medio menos 16 por x al cuadrado menos x a la 5 medios más x a la cuarta, así como está, diferencial de x. Y esto que está acá, obviamente, es igual a 16 por x a la 1 medio más 1, o sea, 3 medios sobre 3 medios, entre 0 y 1, menos 16x al cubo sobre 3, entre 0 y 1, menos x a las 5 medios más 1, o sea que sería 9 medios, ¿no es cierto? Si mi cuenta no está mal hecha, sobre 9 medios, entre 0 y 7 1. medios, ¿no? 7 medios, sí, no sé por qué diablos puse 9. 7 medios, entre 0 y 1, y el último, si no me equivoco, es x a la quinta sobre 5 entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que cuando sustituya por 0 todo se anula. Cuando sustituyo por 1 todo queda como está. Por lo tanto acá queda 2 por 16 sobre 3 por 1 menos 16 tercios menos 2 séptimos por 1 más 1/5. Y vaya a saber cuánto diablo sale esto. Si alguien hace la cuenta, haga la cuenta. ¿Alguna pregunta?
¿Sacaron la cuenta? 551 sobre 105. Bueno, vamos a suponer que está bien hecha la cuenta. Entonces, como a ustedes les gusta una interpretación geométrica de la situación, que ya la hemos abordado, ahora nuestra situación cambió un poco de la situación original. La representación gráfica de la función obviamente sigue siendo la misma. O sea, voy a volver a dibujar lo mismo que tenía dibujado de la situación anterior, no es necesario hacerlo, pero acá ahora mi zona Q era esta que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Por lo tanto, mi techo, de alguna manera, que está dado por esto, que es la f de xy, únicamente aborda la zona del ojito anaranjado que está acá. ¿Se entiende? Y por lo tanto, en principio, sería como... Hay que ponerle un poco de imaginación a la gráfica. Ese sería el techito sobre la zona anaranjada. Más o menos. ¿Se ve o no? Claro, sí, profe, se entiende. Y la integral doble sobre esta nueva zona Q de 16 menos x al cuadrado, elemento de área, igual a 551 sobre 105, por ser esto mayor o igual que 0 sobre Q, representa el volumen que hay desde el techo al piso. Obviamente con un formato geométrico un poco distinto al formato geométrico original del cual habíamos partido. ¿Está bien? Y como hoy lo dijimos, nosotros podríamos haber alterado el orden establecido y haber calculado en el orden invertido. Y haber dicho entonces que nuestra problemática sobre Q de 16 menos x al cuadrado se realizaba primero respecto de x y luego respecto de y, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo pregunto, si yo alteraba el orden respecto de lo que hice hoy, ¿tengo que llegar a un resultado distinto? La respuesta es no, voy a llegar al mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces acá, esto será igual a la integral. Voy a tomar lo que está entre corchetes, la variable de integración de lo que está entre corchetes es x. Y la variable de integración de lo que está afuera es y. La pregunta es, para la zona Q, dada ahora en este gráfico, el menor valor que se le asigna a x, ¿cuál es? El que define este contorno, porque este contorno define la menor ubicación en valores de x, y este contorno define la mayor ubicación. ¿Y este contorno no es y elevado al cuadrado? Sí, ¿Y este contorno que está acá no es i a la 1/2? Entonces, acá
El menor valor de x está dado por y al cuadrado. Y el mayor valor de x está dado por y a la 1/2. Y cuando termine mi proceso de cálculo, la variación de y está entre 0 y 1. Obviamente hay una simetría espectacular respecto de la primera situación, por la razón de que toda nuestra problemática se sitúa en una zona que describe a x entre 0 y 1 y a y entre 0 y 1, independiente de cómo consideremos las situaciones. ¿Se entiende o no? Y este resultado que está acá será igual, voy a tomar esta primera parte, y acá voy a tener la integral entre y al cuadrado e y a la 1/2 de 16 menos x al cuadrado diferencial de x, igual a 16 por x entre y al cuadrado e y a la 1/2 menos x al cubo sobre 3 entre y al cuadrado e y a la 1/2. Y esto va a ser igual a 16 que multiplica a y a la 1/2 menos y al cuadrado menos y a la 1/2 elevado al cubo sobre 3 menos y al cuadrado elevado al cubo sobre 3. Noten ustedes de que estoy sustituyendo el extremo en la estructura analítica, el extremo en la estructura analítica como corresponde. Obviamente esto es un poquito despiolado, por decirlo de alguna manera, pero esto no es otra cosa que 16 por y a la 1/2 menos 16 por y al cuadrado menos y a la 3/2 sobre 3 cambio de signo, y a la 6 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Si no metí la Sí, pata profe. y no cometí ningún error, ahora continúo yo acá con esto y escribo la integral entre 0 y 1 del despiole que tenía ahí, que es 16 y a la 1/2 menos 16 y al cuadrado menos y sobre 3 a la 3/2 y a la 3/2 sobre 3 más, acá creo que era, y a la sexta sobre 3. Y esto es igual a 16 por y a la 1/2 más 1, o sea, y a la 3/2 sobre 3/2, menos 16 por y al cubo sobre 3, menos y a la 3/2 más 1 sería 5/2, si no estoy haciendo mal la cuenta, sobre 3, 5/2, más y a la séptima sobre 3 dividido 7, pongo por acá. Obviamente entre 0 y 1 todo este lío, y esto cuando se sustituya por 0 se hace pelota todo, y este resultado será igual a 2 por 16 sobre 3, menos 16 tercios, menos 2 sobre 15, más 1 sobre 21, aparentemente. Y si mi cuenta está bien hecha y no tiene ningún error, tendré que encontrarme con el mismo resultado de la situación anterior. Este número es igual a este. Si no es igual, o cometí un error en el principio o cometí un error al final. Se los dejo para ustedes, por supuesto, para que terminen de chequear. ¿Se entendieron o no?
Describí una mecánica operativa, no demostré nada. ¿Qué les pareció? Se quedaron mudos. Da el mismo valor, profe. Es que tiene que dar el mismo valor porque si no hay algo mal hecho. Claro, sí, por eso le digo está bien hecho. Ahora, un detalle a tener en cuenta. Notaron ustedes que yo acá hice una permuta, por así decirlo, en el sentido de la forma en que produje la integración. Acá y acá. Acá integré primero respecto de y luego integré respecto de x, y acá integré primero respecto de x y acá integré respecto de y primero. Segundo. ¿Está bien? Les quiero aclarar de que por la naturaleza del problema, acá esto se puede hacer en forma directa. No siempre se puede hacer. La clase que viene voy a mostrar cuándo no se puede hacer y cuáles son los cuidados que hay que tener. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero Sí, en profe. principio, esta permuta que yo hice acá se puede hacer siempre, pero a veces hay que tener un cuidado adicional, nada más. ¿Está bien? A veces. Obviamente vamos a ver luego. Bueno, gente, no sé si más o menos han pescado la idea, si tienen alguna pregunta, a ver qué tienen para decirme. Que hacía falta esta clase, profe. Bueno, Sí. no quiero avanzar muy rápidamente, pero porque el proceso se va poniendo, yo lo llamo más engorroso, pero en realidad lo que vamos haciendo es aumentando el número de variables en nuestra problemática, pero no es que se haga más engorroso, sino que la idea persiste siempre y es la misma. La integral de Riemann como el límite de una sumatoria sobre una partición dada del conjunto sobre el cual se desarrolla la integral. Ese concepto es el concepto más importante que no hay que olvidarlo, a pesar de que en la práctica operativa no lo uso. Gracias al Señor. ¿Está bien? Pero es importante porque permite entender el concepto que estamos desarrollando. Por eso es que yo siempre lo menciono. Porque si no quedaría algo muy ahí descolgado, ¿no? Bueno, calculo que dentro de un rato van a estar con Luciano, dentro de unos minutos, así que supongo que van a hacer alguna práctica respecto de esto. Nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Chao, gente. Profe, gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chaucito.